Yo les decía entonces, perdón por la interrupción, los ventrículos nunca se vacían del todo. Acá fíjense que hacemos un seguimiento del volumen en el ventrículo izquierdo. Entonces, en el periodo de relajación, en esta fase, cuando se está llenando, yo les decía que se llena un 75% más o menos, luego viene en la diástole, en la sístole auricular se termina de llenar ese 25%, o sea que queda en un volumen más o menos de 130 mililitros de sangre dentro del ventrículo en la fase de recarga, más o menos llega a unos 100-105 mililitros de sangre, y luego durante la sístole ventricular, entonces tenemos una primera fase de esta contracción que se dice isovolumétrica, porque si bien aumenta la presión permanece por debajo de la presión de la aorta, es decir, las válvulas permanecen cerradas hasta que se supera la presión dentro de la arteria, en este caso la aorta, y de ahí entonces se produce la eyección de la sangre. Y fíjense que ahí al aumentar, sigue aumentando la presión, que va a llegar más o menos hasta los 120, 130 milímetros de mercurio, o sea, luego de superar los 80 milímetros de mercurio, ahí de presión, la medida de presión en el ventrículo izquierdo, se produce la eyección y como vemos acá entonces baja el volumen de sangre dentro del ventrículo hasta llegar a un mínimo. Cuando baja ya a este nivel se cierra entonces la válvula aórtica y las válvulas pulmonares también. Entonces este volumen es el volumen sistólico, es lo que efectivamente se eyectó. Este volumen es el que permanece, el volumen de fin de diástole, el volumen que queda residual dentro del ventrículo. Este el volumen de fin de sístole o telesistólico, para luego volver a ser llenado de manera pasiva durante la etapa o el periodo de relajación, durante la diástole cardíaca. Esperemos se haya entendido, si no, bueno, repasemos esto es fundamental e importante que comprendamos. Entonces, en estos periodos donde se cierran las válvulas, la bicúspide y la tricúspide, y donde se cierran la válvula aórtica y pulmonar, es donde se producen los ruidos cardíacos. Cuando estas válvulas se cierran o estas se cierran durante los periodos, podemos decir, el primer cierre se va a producir cuando haya la sístole ventricular y el segundo ruido se va a producir cuando estemos en la fase de relajación. En realidad el corazón tiene 4 ruidos que también se producen por la apertura de las válvulas, pero estos no se pueden percibir durante una auscultación con el estetoscopio. Durante la auscultación con el estetoscopio vamos a escuchar fundamentalmente 2 ruidos cardíacos. Y los ruidos cardíacos se deben, el primer ruido cardíaco, que es el más fuerte, al que se le llama S1, se debe al cierre de la válvula tricúspide y la mitral, al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas sigmoides, es decir, las válvulas pulmonar y aórtica, que se producen en estas fases del ciclo cardíaco. Entonces estos son los que se pueden escuchar y que cuando el médico o ustedes como enfermeros pueden auscultarlo, pueden escuchar si esos ruidos son normales o no, si hay algún reflujo, se puede llegar a percibir a través de la auscultación con un estetoscopio. Entonces, para que se produzca todo este fenómeno de los ciclos cardíacos, el corazón sufre procesos de depolarización y repolarización. Y son procesos que ocurren de manera espontánea. Por eso decimos que son eh, automáticos, es decir, tienen la capacidad de generar sus propios potenciales de acción. Entonces, existe el potencial de acción cardíaca, que es el proceso de depolarización que ocurre dentro de las fibras cardíacas que tienen ese automatismo. Por eso se dice se depolarizan por sí mismos y generan un potencial de acción, que ese potencial de acción genera la contracción del músculo cardíaco que se expande o se distribuye a través de todo el tejido cardíaco debido a estas uniones comunicantes que existen, estas uniones GAP o uniones que permiten el pasaje de iones. Entonces, de esta manera el potencial de acción se comunica rápidamente a todo el corazón. Sin embargo, vimos que existen periodos de reposo o la diástole y luego existe una sístole auricular y una sístole ventricular. Entonces ahora vamos a ir estudiando cómo se produce el potencial de acción y además cómo ese potencial de acción
cómo se regula de manera que ocurran de manera coordinada entre sístole auricular, sístole ventricular y relajación. El fenómeno que ocurre durante la despolarización y la repolarización del corazón o de las fibras cardíacas del corazón, que son excitables, es similar a lo que vimos para el sistema nervioso, para las neuronas. ¿Sí? Existe un potencial de membrana en reposo en el cual el interior celular es más negativo, sabemos que siempre el potasio está más concentrado dentro de la célula muscular, en este caso cardíaca, que el sodio que está afuera, o sea, el potasio su concentración es alta dentro de la fibra cardíaca y es bajo fuera, y el sodio es alto afuera y bajo adentro. Entonces se establece un potencial de reposo que es de menos 70 milivolts, similar al de la neurona. Cuando se produce, o sea, se supera el umbral, la fibra se excita, recordemos que son autoexcitables, se van despolarizando hasta llegar al umbral. Cuando llegan al umbral, genera la apertura de los canales de sodio activados por voltaje, de manera que se abren estos canales de sodio, ingresa sodio y el interior celular se despolariza, pudiendo llegar a ser incluso su potencial de membrana positivo, más 30 milivolts. Luego de un periodo se van a abrir los canales de potasio, permitiendo la salida de potasio, con lo cual ahora el interior se hace más negativo nuevamente, o sea, se repolariza gracias a esta salida de potasio. En las fibras cardíacas ocurren algo similar a los de las neuronas, ¿sí? Donde tenemos el potencial de reposo, donde hay mayor cantidad de cargas positivas fuera, que tenemos sodio y calcio, que dentro, donde tenemos más que nada potasio, y aniones que son impermeables, como las proteínas o los fosfatos, que no pueden salir de la célula. Por lo tanto, tenemos mayor cantidad de cargas positivas fuera que dentro. Y acordémonos que en esta diferencia de cargas están las bombas de sodio y potasio, que sacan 3 iones sodio y meten al interior celular 2 iones potasio. Entonces, fundamentalmente, la diferencia de cargas eléctricas genera un potencial eléctrico y un potencial químico, es decir, un potencial electroquímico, que se mantiene gracias a la bomba de sodio-potasio, que trabaja utilizando el ATP como fuente de energía, es decir, consume mucha energía mantener estos iones en el equilibrio necesario para que estén en la etapa de reposo, para que se genere el proceso de contracción cardíaca. Y recordemos que el músculo cardíaco se contrae cada 0,8 segundos. Entonces, en la primera fase, la de despolarización, en este caso las células, recordemos, vuelvo a repetir, son autoexcitables, es decir, se van despolarizando de manera intrínseca, de manera que llegan a un umbral, y al llegar al umbral entonces se abren los canales de sodio, con lo cual se genera una despolarización de la membrana plasmática, y llegando a la etapa, o sea, donde se produce el potencial de acción cardíaco en este caso. Entonces el potencial de acción cardíaco, luego de que ocurre esto, se van a abrir, acá se cierran los de sodio rápidamente y se abren los de potasio. Sin embargo, en las fibras cardíacas va a ocurrir que luego de la apertura de los canales de sodio, se abren los canales lentos de calcio, en lo cual va a entrar calcio, y esto es lo que gatilla genera el fenómeno de contracción muscular. Recordemos que para que se contraiga una fibra muscular, ¿sí?, se debe aumentar la cantidad de calcio para que actúe con las proteínas reguladoras, la troponina y la tropomiosina, para que permitan el sitio de unión de la cabeza de actina con la miosina, algo que han estudiado durante la parte del sistema muscular. Entonces, una vez que se abren los canales de calcio, luego se abren los canales de potasio, entonces se llega a un estado de equilibrio, un plató, una meseta, donde están abiertos los canales de calcio y los de potasio. Luego se cierran los de calcio y permanecen abiertos los de potasio, con lo cual la membrana se repolariza. Acá lo que estamos viendo en este complejo es un resumen, que durante la diástole, cuando está relajado el corazón, se restablecen los potenciales de reposo de la membrana con cargas positivas afuera y negativas adentro. Cuando comienza a despolarizarse, se empieza a hacer positivo el interior, hasta que se invierten las cargas durante la despolarización completa, se hace totalmente positivo el interior y negativo el exterior, y luego comienza a repolarizarse, donde comienza a haber una
nuevamente se restablecen las cargas debido en este caso a la salida de potasio, y acá se debe a la entrada de sodio, luego de calcio, y luego se abren los de potasio. Hay un equilibrio entre la entrada de calcio y la salida de potasio, luego se cierran los de potasio, los de calcio, y ahí sí ya sale potasio. Y luego durante la etapa de reposo las bombas de sodio-potasio restablecen los equilibrios electroquímicos. Entonces estas diferencias de potencial son las que se van a ir detectando a través de un electrocardiograma en el corazón, es decir, cómo se van transmitiendo las señales de depolarización y repolarización en las distintas partes del corazón. Eso es lo que podemos detectar en un electrocardiograma. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, en una situación de hipoxia? Esto dijimos, todo este proceso depende, este no, pero en la etapa de reposo depende de bombas que utilizan ATP. Y para que se genere ATP, ¿qué les parece? Vamos a necesitar oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, se detiene la producción de ATP y por lo tanto la fibra muscular no va a poder seguir funcionando, ya que no se le está generando energía y no puede mantener los equilibrios electroquímicos, es decir, restablecer la concentración alta de sodio afuera y baja en el interior celular, y a la inversa con la de potasio, alta en el interior celular y baja en el exterior. Acá entonces lo que estamos mostrando es el potencial de acción de una fibra muscular, ¿sí? De una de ellas. Si nosotros tomamos los registros de electrofisiología en una fibra muscular, le ocurre este proceso durante durante la fase de despolarización y repolarización de las fibras del corazón. Ahora y después vamos a ir viendo cómo eso se integra después todo en el corazón en sí. Pero cada fibra sufre un proceso de despolarización, que es cuando se abren los canales de sodio, luego se cierran rápidamente estos canales de sodio, son canales de sodio dependientes de voltaje, y luego de esto se abren los canales de calcio, que empieza a ingresar calcio, con lo cual hace que se mantenga despolarizada la membrana, y a su vez se empiezan a abrir los canales de potasio. Hay varios canales de potasio que se van abriendo, con lo cual se genera este efecto de meseta, porque está entrando el calcio que despolariza la membrana y está saliendo el potasio, cargas positivas que están repolarizando la membrana. Entonces hay un equilibrio entre cargas positivas que entran y las que salen acarreadas por el potasio. Entonces acá se genera esta meseta en la cual se genera este periodo a su vez refractario, o sea, hay un periodo largo de despolarización debido a este equilibrio de entrada de calcio y salida de potasio, hasta que se cierran los canales de calcio y ahora sí solamente quedan abiertos los canales de potasio. Entonces está saliendo solamente potasio y de esta manera se repolariza rápidamente la membrana. Sin embargo, al final de este periodo del potencial de acción de una fibra cardíaca, quedaron los iones desequilibrados, es decir, ahora quedó el sodio adentro y el potasio afuera en esta etapa de despolarización completa. Entonces ahora se tienen que repolarizar, y en ese periodo de repolarización es donde se produce lo que es la diástole cardíaca. Entonces acá tenemos despolarización, etapa de repolarización. El periodo refractario corresponde al periodo en el cual no se puede volver a generar un potencial de acción en la membrana debido a que ocurre esto, y los iones se desequilibraron, y en este periodo de despolarización nos está indicando es donde ocurre la contracción, tanto sí puede ser de la fibra de las fibras musculares de la aurícula o del ventrículo. Ahora bien, nosotros decimos, esto ocurre para cada fibra, pero ocurre de manera sincronizada y no de manera simultánea en todo el corazón. Tiene que haber un equilibrio. Recuerden que está la sístole auricular y después está la sístole ventricular. La contracción auricular, la contracción ventricular. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Por qué ocurre de esta manera? Bueno, entonces, lo que tenemos que entender es que el corazón tiene su propio sistema de conducción eléctrica. Acá vieron que así como las neuronas a través de sus axones transmiten el potencial de acción y lo llevan a las fibras musculares más lejanas, acá tenemos lo mismo, hay un sistema de conducción eléctrica, pero ese sistema de conducción eléctrica no está mediado por neuronas, sino que está mediado por fibras musculares especializadas que son más alargaditas que las fibras cardíacas
y se encargan de transmitir rápidamente el impulso nervioso. Es decir, el impulso viaja por estas fibras, el potencial de acción, y luego se va transmitiendo. Recuerden que las fibras están todas conectadas eléctricamente, las fibras musculares cardíacas, o sea, hay un bajo porcentaje de fibras musculares que están especializadas en generar potenciales de acción de manera automática, por eso se dice que es miogénico, es decir, no necesita de ningún impulso externo para generar un potencial de acción. Esto lo diferencia del músculo esquelético, que el músculo esquelético es consciente y siempre necesita que nosotros le enviemos la orden para que se produzca la contracción. Acá no, cada, como decimos, 0,8 segundos, si no hay ningún otro componente que influya sobre la contracción cardíaca, la fibra cardíaca se va a despolarizar y generar un potencial de acción que se transmite a todo el corazón. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, hay sitios o regiones especializadas en el corazón donde contenemos estas fibras musculares también especializadas, que son las fibras marcapasos que se llaman, y que no están en cualquier lugar, sino que están ubicadas en determinadas zonas del corazón, en particular en esto que se llama el nodo sinoauricular, que está ubicado, bueno, no lo vamos a ver, ¿sí? Pero acá detrás de la llegada de la carótida, de la vena cava superior en la aurícula derecha, y el nodo aurículo-ventricular. Estos son los dos nodos donde hay fibras especializadas que tienen este automatismo, esta capacidad de despolarizarse de manera intrínseca, de manera rítmica, cada 0,8 segundos. Y a su vez existen fibras que van a transmitir, fibras especializadas que transmiten rápidamente la información, o sea, este potencial de acción, desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda y desde el nodo sinoauricular al nodo aurículo-ventricular. Son dos nodos donde tenemos estas fibras especializadas, es decir, el potencial de acción se transmite se genera en este nodo sinoauricular y se transmite al nodo aurículo-ventricular a través de diferentes ramos que van de esta manera generan esos ramos a medida que van transmitiendo el impulso eléctrico, van despolarizando el resto de las fibras cardíacas, las fibras musculares normales, entonces les llega una despolarización y como están conectadas eléctricamente, todas se depolarizan de manera casi simultánea, generando la contracción, en este caso, de las aurículas, de las fibras musculares auriculares, hasta que la información llega al nodo aurículo-ventricular. Desde el nodo aurículo-ventricular, acá hay como un aislamiento eléctrico porque hay fibras, o hay tejido conectivo, hay mucho colágeno, entonces el sistema auricular, las fibras auriculares musculares están aisladas eléctricamente de las fibras musculares ventriculares. Entonces, este nodo auriculoventricular está conectado a través también de fibras que transmiten la información del sistema de conducción del corazón, que en este caso se lo llama ramos auriculoventriculares o haz de His. El haz de His, luego de que penetra en la parte ventricular, en el tabique interventricular, se divide en dos ramos derecho e izquierdo del haz de His. Entonces, y uno van hasta la parte inferior la parte más baja de los ventrículos, tanto derecho e izquierdo, y luego se dividen en unas fibras aún más finas, que son las fibras de Purkinje, que van a llegar hasta todos los extremos del ventrículo. De esta manera, entonces, la señal, como les digo, estas son fibras musculares modificadas, que tienen la capacidad de contracción, pero también tienen la capacidad de conducción e incluso también de despolarizarse. O sea, estas fibras, tanto del nodo sinoauricular, del nodo auriculoventricular, como las del haz de His, tienen la capacidad de despolarizarse, o sea, es como que siempre tienen una pérdida de cargas positivas, así es como que cargas positivas pueden permear y de esta manera se van despolarizando hasta llegar al potencial de umbral. Cuando llegan al potencial de umbral, gatillan un potencial de acción que se transmite de acá hasta el nodo auriculoventricular, excitando todas las fibras musculares cardíacas de las aurículas, y luego de que lo toma el nodo auriculoventricular, ese potencial de acción lo transmite a las de His, y de las de His a las fibras de Purkinje, y de las fibras de Purkinje
a todas las fibras musculares de los ventrículos, con lo cual ahora van a producir la contracción ventricular. Es decir que de esta manera la coordinación que hay entre la generación de potencial de acción en el nodo sinoauricular y ese retraso que se genera en el nodo auriculoventricular genera que el corazón se contraiga de manera en el ciclo cardíaco de manera cíclica, primero las aurículas, después los ventrículos y después viene la relajación cuando estos nodos se están repolarizando. Entonces, vemos que entonces este sistema de conducción es muy eficiente, bueno, y es el de que depende ese automatismo del corazón, es el que genera la señal, es el marcapaso, es el que está diciendo, tac, ahora inicia. Vamos a analizarlo un poquito más. Acá lo que nos dice es que estas células especializadas están irrigadas por la arteria coronaria derecha, una de las arterias que sale de la aorta e irriga el corazón, y que si existe un trombo, un taponamiento de esa arteria debido a que hay un coágulo o una placa de colesterol, esto puede llegar a tener, se produce un infarto del tejido, una parte del tejido se muere porque no tiene llegada de oxígeno, y de eso genera entonces, si se tapa la coronaria derecha, es mucho peor que si se tapara otra de las arterias, ya que se nos muere las fibras del sistema de conducción del corazón, y eso podría lleva a mayores complicaciones, ya que el corazón no tiene ese marcapaso que le está diciendo cuando hay que contraerse. Entonces, ese taponamiento en las arterias coronarias derechas es peor que si fuera el de la izquierda, por ejemplo. Bien, entonces, este sistema de conducción lleva el impulso del nodo sinoauricular hacia todo el músculo cardíaco. Entonces, es una estimulación coordinada del miocardio. Entonces, es coordinada, primero aurícula, después ventrículo. De esta manera el corazón bombea sangre de manera eficiente. Si ambos se contraen al mismo tiempo, no habría circulación, o sea, estaría las aurículas tratando de introducir o eyectar sangre hacia los ventrículos a su vez tratando de eyectarlos hacia las arterias, pero también se encontraría con esa contrapresión de las aurículas, por ejemplo, si todo no fuera coordinado. Entonces, tiene que ser de esta manera coordinado. El nodo sinoauricular es el más importante del sistema eléctrico del corazón, es el que se lo llama el nodo sinusal, nodo sinoauricular de Katie-Flack o marcapasos cardíaco, ubicado en la aurícula derecha, en la entrada de la vena cava superior. Tiene forma ovalada y es el más grande de estos marcapasos cardíacos. Y este nodo tiene inervación simpática y parasimpática, es decir, si bien el corazón late intrínsecamente, es decir, por eso también, si habrán visto incluso en las películas, cuando uno saca un corazón a un tejido que todavía está vivo, ¿no?, que sigue teniendo oxigenación, el corazón late, sigue latiendo, no necesita de señales externas, señales nerviosas que le den esas orden de contraerse, sino que sigue latiendo, y eso se debe a que tiene un latido automático, ese automatismo. Pero, si bien tiene la capacidad de contraerse rítmicamente de manera automática, también está controlado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, que habíamos visto. El simpático puede acelerar la cantidad de contracciones cardíacas, mientras que el parasimpático es como que lo va frenando. Entonces hay ahí un equilibrio entre simpático y parasimpático. Bien, entonces luego el sistema, la transmisión del impulso nervioso va a pasar a través de todas las aurículas hasta llegar al nodo sinusal. Este nodo tiene una velocidad de descarga de aproximadamente 90 por minuto, es decir, más o menos 0,9 descargas por segundo, es decir, una vez casi cada segundo va a descargar. Y fíjense que los latidos cardíacos son un poco más lentos en las personas normales, ¿sí? Esto se debe, este descarga cada 9 segundos, pero la inervación simpática y parasimpática establece un equilibrio y un control sobre la velocidad de descarga. En este caso, generalmente en reposo, el parasimpático lo está calmando. El impulso se desplaza por todas las aurículas y estas vías internodales hasta llegar al nodo sinusal. Este nodo sinusal también tiene capacidad de generar sus propios impulsos cardíacos, pero a una
frecuencia de 60 impulsos por minuto, o sea que es más lento que este, o sea, por eso se dice que el nodo aurículo o sinusal es el principal marcapasos del corazón. Pero si este falla, el nodo atrioventricular, perdón, auriculoventricular puede tomar el control. Entonces, el control de este. Bueno, entonces en este nodo auriculoventricular, también se lo llama el de Ashoff-Tawara, también es una estructura más bien de tipo ovalada, es más chiquitito que el nodo sinusal. Bueno, perdón, en la otra me había equivocado. En realidad acá nos dice que descarga 60, en realidad descarga 90 por minuto, pero al estar el control, o sea, esto por ahí la diapositiva no quedó bien, descarga, el control normal es 90 por minuto, o sea, la descarga habitual, pero al estar controlada por el sistema parasimpático lo frena en reposo. Ahora, en condiciones normales, o el simpático lo puede acelerar, entonces variaría la frecuencia cardíaca. Bien, cuando llega ya a el nodo auriculoventricular, entonces acá se produce un pequeño retraso. Este nodo también está inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas y se produce un retraso de aproximadamente 100 milisegundos, 0,1 segundo en la transmisión nerviosa, es decir, desde que se comienza a despolarizar esta fibra y se transmite las fibras de las de His, entonces ahí hay un retraso. Me olvidé bueno, se los he dicho, pero sí que existen, de decirles en realidad que desde el nodo sinusal hasta el nodo atrioventricular el potencial de acción cardíaco se disemina a través de las vías que se llaman internodales, que hay 3 vías internodales que van desde por la aurícula derecha, tenemos el tracto internodular anterior, el mediano y el posterior, y después tenemos el haz de Bachmann que conecta aurícula derecha con aurícula izquierda. Es decir, estos 4 tractos o vías son las que aseguran la transmisión del impulso cardíaco, del potencial cardíaco, a todas las aurículas. Entonces, una vez que llega al nodo auriculoventricular o de Ashworth-Tawara, acá se produce un retraso de 100 milisegundos o de 0,1 segundo, y de acá luego entonces es transmitida el impulso eléctrico a la siguiente etapa, que va a ser el haz de His, que tiene, recordemos, primeramente atraviesa un haz único que luego se divide en el tabique interventricular en un ramo derecho y un ramo izquierdo. Este haz único, se llama, es un puente entre el nódulo auriculoventricular y las ramas del llamado haz de His. Entonces, este es el que dice que está irrigado por las, está irrigado por las arterias coronaria derecha y arteria descendente anterior. Y bueno, por eso también, como decíamos, los taponamientos en la arteria coronaria derecha pueden llevar a que haya problemas de conducción en los ventrículos y con lo cual generar un gran problema en el funcionamiento cardíaco y por lo tanto la muerte. Bien, entonces el haz de His se va a dividir en 2 ramas, decíamos la rama derecha y la rama izquierda, y baja hasta el vértice de los ventrículos o del corazón, y esta luego se va a distribuir a todo el resto del tejido del miocardio a través de las fibras de Purkinje, que van a llevar el impulso nervioso a todas las regiones del ventrículo, y de esta manera entonces se va a producir la contracción ventricular. ¿Qué es lo que vemos en un electrocardiograma? Entonces, el electrocardiograma refleja la actividad eléctrica que tiene el corazón, desde el impulso nervioso que se genera en las aurículas hasta el que se genera en los ventrículos y la relajación o la repolarización cardíaca, porque son todos fenómenos eléctricos, todos fenómenos en donde se están moviendo cargas. Entonces, para ello se utilizan electrodos, es un método no invasivo que ustedes los van a ver ampliamente en la práctica, ya sea que hagan enfermería o que hagan medicina. El electrocardiograma tenemos que saber cómo se produce, por qué se produce, o por qué se produce esa actividad eléctrica. Más allá de la parte técnica, que no es la cuestión, lo que se registra es la actividad eléctrica de las distintas partes
del corazón, y esto nos está hablando también de cómo es el ritmo cardíaco o el ciclo cardíaco, la regularidad del ciclo cardíaco. Más allá de que decimos unas 75 veces se producen los ciclos cardíacos, cada vez que se produce un ciclo cardíaco también, si ese ciclo se está produciendo bien o no. Obviamente cuando por ahí se alteran este ritmo cardíaco, se debe, por ejemplo, lo más común es a un infarto agudo de miocardio, cuando se muere parte del corazón, ya sea que afecte al sistema de conducción o afecte directamente a las fibras cardíacas. Entonces ahí se van a producir alteraciones en el electrocardiograma, por ejemplo. Entonces esto se realiza con un electrocardiógrafo, y ese registro que sale es el electrocardiograma. En el electrocardiograma se registran distintos picos, que corresponden a parte de cuando se depolariza la membrana y cuando se repolariza. Por eso vemos estas distintas ondas que se van a producir, ondas positivas y ondas negativas. Para realizar el electrocardiograma se colocan electrodos en la superficie de la piel, que tienen que ser posiciones ya establecidas, por eso se dice posiciones estandarizadas, y se van relacionando entonces los distintos acontecimientos que ocurren en el ciclo cardíaco. Entonces nos permite ver el estado del sistema de conducción del corazón y del músculo cardíaco, y evaluar en forma indirecta cómo está funcionando como bomba, es decir, qué capacidad tiene de bombear sangre. Y también nos permite evaluar si existen estos ritmos cardíacos patológicos, ya sea por lo que decía, por daño inducido por muerte de las fibras, por infarto, u otros trastornos en la conducción eléctrica, o bien a veces hay problemas también por ejemplo, en las fibras cardíacas que tengan algún trastorno funcional o estructural que lleve a que no puedan contraerse bien, o que haya habido alguna infección, como veíamos también podía ser una pericarditis o algo que inflamase, que generase una mayor presión sobre el líquido pericárdico sobre el corazón, eso comprime y no le permite bombear bien, o bien que haya otras alteraciones. Bien, entonces como vemos acá en un electrocardiograma, ahora lo vamos a ver más en detalle, hay distintas ondas, tenemos la onda P, la onda Q que es negativa, la onda R positiva, y esta onda T. Hay distintos segmentos y ondas, y las distancias que existen entre los picos de las distintas ondas también tienen que ser característicos, y bueno, si se alteran pueden ser patológicos. Entonces, las desviaciones que se van a producir tienen distintas letras. Tenemos la onda P, el complejo QRS, Q es negativo, R positivo, S negativo, negativo, positivo, negativo, y luego tenemos la onda T. Entonces, cada una de estas ondas corresponde a distintas etapas del ciclo cardíaco. La onda P, que es la primera que inicia, corresponde a la despolarización de la aurícula. O sea, cuando las aurículas se están despolarizando, generan la onda P. ¿Sí? Entonces vemos que acá estamos viendo que esta escala está en milivolts. O sea, cada 10 milímetros corresponde a un milivolt. O sea que acá se despolarizó más o menos en 5 milivolts todas las aurículas. Entonces, resulta la superposición de la despolarización auricular derecha y de la izquierda. Luego viene la repolarización, pero dice en la onda P. La repolarización de la onda T auricular, o sea, esa no se percibe tanto, porque luego viene la despolarización ventricular que la va a tapar, que es el complejo QRS. Es decir, que durante esta primera onda está ocurriendo o estamos evaluando la despolarización auricular. Luego viene el complejo QRS, corresponde a la contracción ventricular tanto del ventrículo derecho como del izquierdo. Entonces, en este complejo evaluamos la despolarización ventricular, que como nos dice acá es mucho más potente esa onda de despolarización, ya que la masa muscular es mucho más grande, y la presión que ejerce, o sea, el ritmo, es mucho más fuerte y sostenido. Por eso se ve una mayor deflexión en el electrocardiograma. Y luego de un periodo tenemos la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos. Es decir, cuando los ventrículos se están repolarizando, generan esta onda T, una onda positiva.
Bueno, y acá hay distintos segmentos. Tenemos el segmento ST, que va a conectar el complejo QRS con la onda T, y el intervalo QT, que corresponde a la despolarización y repolarización ventricular, que va desde este inicio del complejo QRS hasta la onda T. Todas estas distancias, por ejemplo, es importante que sean, o sea, que se midan y que den unas distancias adecuadas, porque si no, cuando hay alteraciones, o sea, cualquier alteración en esta distancia, en la onda QT, en la onda o en este segmento QT o el segmento ST, puede generar o indicar que está existiendo algún problema en el ritmo cardíaco. No se está produciendo de manera adecuada. Entonces, estas son la información que podemos obtener de un electrocardiograma. Es muy valioso, es muy útil realizar electrocardiogramas, ya que nos va a permitir evaluar, como decíamos, las distintas funcionalidades del corazón. Acá tenemos los valores más o menos normales que tendría que tener tanto la onda P, así como el complejo QRS, cuánto tiene que durar, o el intervalo PR, o el intervalo QT menor a 0,44 segundos, o sea, 440 milisegundos. Bien, entonces, ahora retomando un poco el tema de, habíamos hablado que cuánto volumen es que eyecta el corazón con cada latido cardíaco hacia fundamentalmente las arterias. Bueno, es algo que es importante, es un parámetro muy importante para determinar y evaluar el funcionamiento del corazón como bomba. El gasto cardíaco, entonces, es una idea de cuánto volumen de sangre está impulsando el corazón por minuto, el volumen minuto gasto cardíaco. Y si bien nosotros decimos, bueno, este es un parámetro, o sea, decimos que el corazón late de manera independiente, también su frecuencia está regulada por el grado de actividad o por el grado de actividad que esté realizando o por las adaptaciones que tenga fisiológicas a distintos estímulos. En general se acepta, bueno, para una persona decimos que el volumen sistólico, o sea, el volumen de eyección, la cantidad de sangre que el corazón impulsa con cada latido, es de unos 70 mililitros de sangre. Y la frecuencia cardíaca, que es de la normal, en personas, la promedio es de 75 latidos por minuto, eso hace que aproximadamente se estén eyectando 5 litros, o sea, 5.250 mililitros o 5,25 litros por minuto. Si consideramos que una persona tiene aproximadamente 5 litros de sangre, es decir, en un minuto se está movilizando los 5 litros que hay en el sistema circulatorio, o sea, el corazón está movilizando los 5 litros que tiene nuestro sistema circulatorio, eso en un minuto. Así que, como le decimos, fíjense que entonces el gasto cardíaco o sea, que realiza el corazón es de toda nuestra volemia en un minuto. Este es un parámetro que obviamente está regulado, como le decimos, y depende de la cantidad de oxigenación que necesiten los tejidos. Si nosotros empezamos a correr, a realizar un ejercicio, vamos a ver que nuestro gasto cardíaco aumenta. ¿Por qué? Porque va a aumentar la cantidad de latidos por minuto. Si el gasto cardíaco es el volumen sanguíneo, o el volumen sistólico, multiplicado por la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto. Y en este caso son el volumen, los mililitros por latido que eyecta el corazón. Entonces, sobre todo hacia la aorta. Pero se puede modificar tanto el volumen sistólico como la frecuencia cardíaca, por ejemplo, durante el ejercicio o, por ejemplo, por acción del sistema simpático y parasimpático. Entonces, hay factores que van a afectar el volumen sistólico, bueno, en definitiva, llevan a una alteración del gasto cardíaco. Por un lado, tenemos lo que regula el volumen sistólico es el grado de estiramiento de las fibras cardíacas antes de la contracción, lo que se llama la ley de Frank-Starling o de precarga. Hay que tener en cuenta que ambos ventrículos eyectan la misma cantidad de sangre, ¿sí? Si bien pueden llenarse distinto,
estos ventrículos van a eyectar en promedio siempre 70 mililitros. Y esto, bueno, está afectado, o sea, o está regulado por el volumen sistólico, o sea, la cantidad de volumen que se eyecta, perdón, está regulado, y eso va a depender mucho también de cuánto es que se cargan los ventrículos. O sea, hay tres factores que alteran o que regulan el volumen que eyecta cada ventrículo, que en definitiva es el mismo volumen. Por un lado está la precarga, por otro lado está la contractibilidad y por otro lado está la poscarga. O sea, la contractibilidad tiene que ver con la fuerza de contracción muscular, y la poscarga es la presión que necesitan para eyectar. Ahora lo vamos a explicar un poquito. Entonces, la primera de esas es la precarga, es el grado de estiramiento de las fibras cardíacas antes de la contracción. Recordemos que durante la fase de relajación el corazón se está llenando, y mientras más larga es esa fase de relajación, esa diástole cardíaca, más se llenan los ventrículos. Recordemos que hasta un 75% antes de la sístole auricular. Entonces, mientras más se llenan, con más fuerza luego se va a contraer el corazón para eyectar la sangre. Entonces, mientras más esté lleno uno, más fuerza ejerce, o sea, mayor presión. Y esto es lo que se llama la ley de Frank y Starling. Es decir, esto es como unas bandas elásticas. Mientras más las estiramos, con más fuerza luego retorna. Esto está dentro de determinados límites, pero dentro de ciertos límites, si nosotros mientras más estiramos, entonces con más fuerza late luego el corazón. Y eso nos va a asegurar que, o sea, por ejemplo, cuando aumentamos los latidos por minuto, empezamos a movernos, a hacer ejercicio, en la fase de relajación o de recarga se hace más corta y por lo tanto hay menor llenado ventricular. Cuanto hay menor llenado ventricular, entonces la fuerza con la que se contrae el corazón, los ventrículos, es menor. Otra de los factores que afectan o regulan el volumen sistólico es la fuerza que se contrae cada fibra muscular. Y esto está regulado principalmente, bueno, por el sistema nervioso autónomo, el simpático, por la cantidad de calcio que haya presente, por algunas drogas que se llaman digitálicos, que lo que hacen es eso, aumentar la fuerza de contracción de las fibras musculares, hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, o también por la disminución por inhibición del sistema nervioso simpático, por la concentración de potasio, bueno, la presencia de anestésicos, la acidosis y la anoxia. O sea, cuando hay el pH de la sangre desciende o cuando hay poca cantidad de oxígeno, entonces ahí va a disminuir la fuerza de contracción. O sea, la fuerza de contracción de la fibra muscular puede aumentar o puede disminuir. Cuando se estimula el sistema nervioso simpático aumenta, cuando se inhibe el sistema nervioso simpático disminuye. Sí, en este caso son los agentes que aumentan la fuerza de contracción se los llama inotrópicos, y los que disminuyen la fuerza de contracción, o sea, inotrópicos positivos, y esto se los llama inotrópicos negativos. Bien, el tercer factor entonces que participa en la regulación del volumen sistólico, es decir, cuánta sangre va a eyectar el corazón en cada ciclo, se lo llama la poscarga. Entonces, la poscarga es la presión que requiere el ventrículo para eyectar sangre. Esta presión es distinta en cada rama de las arterias, es decir, la arteria pulmonar y la arteria aorta. O sea, la arteria pulmonar tiene en sí la presión que tiene esta arteria es de 20 milímetros de mercurio, mientras que la de la arteria aorta es de 80 milímetros de mercurio. Entonces, los ventrículos el ventrículo derecho tiene que sobrepasar los 20 milímetros de mercurio de presión para que se abran las válvulas sigmoideas, la válvula pulmonar, y el ventrículo izquierdo tiene que sobrepasar una presión interna de 80 milímetros de mercurio para que se abra la válvula aórtica. ¿Sí? Entonces, esas son las presiones que tienen que sobrepasar y eso se llama la poscarga. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la presión sanguínea? Es decir, la presión que ejercen las arterias, o sea, los vasos sanguíneos en sí mismos. O sea, si esa presión
de las arterias aumenta, digamos la pulmonar, pasa a 25 milímetros de mercurio y la de la aorta a 90, 100 milímetros de mercurio, o sea, hay una presión elevada, una presión sistémica elevada, entonces eso hace que le cueste más al corazón, o sea, va a requerir una mayor, o sea, tiene una poscarga mayor, porque aumentó la presión de estas arterias. Entonces eso genera que tenga que generar una mayor fuerza, o bien la poscarga o el volumen sistólico va a disminuir, porque la diferencia de presiones va a ser recién entre 90, 100 milímetros de mercurio y que llega hasta 120, 130 milímetros de mercurio, o sea, la diferencia de presiones va a ser mucho menor que cuando no hay una poscarga elevada. Así que la poscarga se relaciona con la presión que ejerce las ramas arteriales sobre el corazón. Bien, habíamos visto entonces que la frecuencia, o sea, la frecuencia cardíaca, o sea, el gasto cardíaco, perdón, depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. ¿Sí? Entonces, si se afecta la frecuencia cardíaca, por lo tanto, se va a alterar el volumen sistólico, y de esta manera, junto con, o sea, por ahí la cantidad del volumen sistólico, es como el gasto cardíaco se ajusta para satisfacer las demandas del organismo. Es decir, si estamos haciendo ejercicio o estamos haciendo algo que nos requiera mayor aporte de oxigenación a una parte de nuestro cuerpo, obviamente el gasto cardíaco se tiene que ajustar de manera tal de satisfacer esas demandas. Por el contrario, si estamos relajados, en un momento de demasiado relax y que no se necesita tanta oxigenación, el gasto cardíaco disminuye, y esto lo hace a través de ajustar la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca es un parámetro que puede ser regulado y que es regulado por nuestro organismo, y tiene, digamos, principalmente dos tipos de regulaciones. Una es la regulación autónoma y otra es la regulación química, que puede ser a través de hormonas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina, o también las hormonas tiroideas. Acordémonos, adrenalina y noradrenalina todavía no los hemos estudiado, pero ustedes ya tienen que ir sabiendo que son hormonas, que son neurotransmisores, pero también son hormonas, y como hormonas son liberadas desde la glándula suprarrenal. Y esto ocurre durante estrés, ejercicios o emociones. Y las hormonas tiroides son las hormonas, bueno, que hacen que funcionen correctamente muchos de nuestros organismos. O sea, son activadores metabólicos. Cuando una persona tiene hipertiroidismo, un exceso de hormonas tiroideas, puede llegar a tener taquicardia, que es cuando está demasiado acelerado el ritmo o la frecuencia cardíaca, sin que haya una causa fisiológica evidente. Es decir, la hipertiroidismo, o sea, el aumento de hormonas tiroides, aumenta la frecuencia cardíaca a niveles que no son los que requeridos en ese momento por el organismo. Pero bueno, volviendo un poquito, y otro factor es la edad. En la edad se ha visto que a medida que vamos envejeciendo, la frecuencia cardíaca va disminuyendo. El sexo, es decir, las mujeres suelen tener una frecuencia cardíaca mayor que en los hombres. El ejercicio o el grado de entrenamiento, mientras más entrenamos, nuestra frecuencia cardíaca en reposo disminuye, porque ese es un efecto beneficioso del ejercicio. Existe una bradicardia. Recordemos que una taquicardia es un aumento en la frecuencia cardíaca, una bradicardia es lo opuesto, es una disminución en la frecuencia cardíaca. Hay personas que tienen bradicardias patológicas, y en ese caso se les debe implantar un marcapaso. Miren, cuando dice la operaron y insertaron un marcapaso. Bueno, un marcapaso es un aparatito que genera estímulos eléctricos como si fuera el marcapaso del corazón. Muchas veces las bradicardias están generadas por problemas en los nodos, en el nodo sinusal, que no genera una frecuencia adecuada de impulsos cardíacos, y entonces se inserta un marcapaso externo que genera una frecuencia de pulsos cardíacos y estimula el corazón de esta manera, que se contraiga de manera rítmica. Otro de los factores que alteran la frecuencia cardíaca es la temperatura. La fiebre, por ejemplo, lleva a una taquicardia, en este caso patológica. Aumenta el gasto cardíaco a través del aumento en la frecuencia cardíaca. Bueno, y la regulación primera que habíamos visto, autónoma, está
esta autónoma nos referimos a la regulación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo actúa sobre el corazón a través de la rama simpática y parasimpática, estimulándolo al funcionamiento o inhibiendo digamos, la frecuencia cardíaca, aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca. Acá tenemos la regulación autónoma, está dada fundamentalmente a nivel, o sea, el centro cardiovascular que regula el funcionamiento adecuado del corazón. Recordemos, el corazón tiene sus latidos intrínsecos, pero el que modula el funcionamiento de este corazón está ubicado en el bulbo raquídeo, en el sistema nervioso central, en el bulbo raquídeo, la parte más baja del encéfalo, y en el centro cardiovascular. Este centro cardiovascular integra información que proviene de, por ejemplo, varios receptores que sensan la presión sanguínea, ya sea en unas arterias, unos vasos llamados las carótidas, en los senos carotídeos o en el arco de la aorta. Esta primera división tenemos la arteria aorta que luego gira para ir hacia abajo y además salir ramas hacia nuestro cerebro. Entonces, este giro se lo llama el arco de la aorta. En esta zona del arco de la aorta también hay receptores sensitivos, varios receptores que sensan la presión sanguínea y que envían su información al centro cardiovascular. A través del par craneal 9 en los nervios glosofaringios. Entonces, el glosofaringio y el nervio vago en la rama sensitiva. Estas son ramas sensitivas que van hacia el sistema nervioso central. En el centro cardiovascular se integra esta información y se emite una respuesta a través de la rama simpática o de la rama parasimpática. ¿Sí? La rama simpática es, o sea, tenemos en la parte motora del sistema simpático con su neurona ubicado en el asta lateral de la médula espinal, en la neurona preganglionar, y la neurona postganglionar ubicada en uno de los ganglios simpáticos de la cadena paraganglionar. Y luego de acá estos inervan las neuronas postganglionares a las fibras musculares cardíacas del nodo sinoauricular, del nodo auriculoventricular y de las fibras del miocardio. O sea que la rama simpática inerva tanto las aurículas como los ventrículos. Y por otro lado, la rama parasimpática, que va a través del nervio vago, dos ramas del nervio vago, inervan a través del par craneal 10 el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular. La estimulación simpática genera un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción, es decir, se contrae con mayor fuerza. Y la del parasimpático actúa reduciendo la frecuencia cardíaca, es decir, que va a latir menos veces por minuto este corazón, mientras que la estimulación simpática va a hacer que lata más veces por minuto. Entonces, de esta manera se establece la regulación autónoma del corazón. Y acá también vemos lo mismo, también distintas, o sea, aferencias que van a ir al centro cardiovascular, pueden venir también de la parte emocional o de mediadas por el sistema límbico o el hipotálamo o de la corteza cerebral. Cuando uno está por realizar un ejercicio puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, ya porque nosotros sabemos que vamos a necesitar mayor flujo sanguíneo en determinados órganos. No sé si tenemos que correr los 100 metros, eso digamos el nivel de nerviosismo inicial, que está mediado a través del sistema límbico pero percibido a través de la corteza cerebral, es también llevado o enviado hacia el centro cardiovascular, y esto va a enviar una respuesta que generalmente va a ser a nivel del sistema simpático para aumentar la contractibilidad de las aurículas, el volumen sistólico y el aumento de despolarización, aumentando la frecuencia cardíaca. Y por otro lado tenemos receptores sensoriales, propioceptores, los que controlan el movimiento, que van a decir, bueno, a ver, estamos moviendo más los brazos, necesitamos que vaya más sangre hacia los brazos. Los quimioreceptores, que van a controlar también la cantidad por ejemplo, de protones, o sea, el pH de la sangre. Cuando se modifica el pH de la sangre, recordemos que podemos requerir mayor
flujo sanguíneo hacia los pulmones para que se elimine más dióxido de carbono, o los vasoreceptores, que como vimos están ubicados en las arterias y controlan la presión arterial. Si hay una disminución de la presión arterial, se va a estimular la rama simpática para aumentar el gasto cardíaco. Ahora, si hay un aumento de la presión arterial, va a disminuir esa frecuencia cardíaca, estimulando la rama parasimpática a través del nervio vago, todo esto en el centro cardiovascular. Entonces acá estamos viendo un poquito cómo se relacionan las distintas fases del electrocardiograma, los ruidos cardíacos, el volumen de los ventrículos, que acá aumenta, y las presiones que ya habíamos visto. Entonces acá vemos que las distintas fases, o sea, cuando comienzan a contraerse las aurículas en la onda P, empieza la contracción auricular. Después en el complejo QRS es cuando se despolarizan los ventrículos, entonces aumenta la presión dentro del ventrículo y disminuye entonces en definitiva el volumen del ventricular. Y finalmente en la onda T, como estamos viendo acá, es cuando ya se está repolarizando el ventrículo, por lo tanto hace que disminuya la presión, o sea, se relaja el ventrículo y ahí se están repolarizando. Recordemos que va a haber salida de potasio y después van a actuar las bombas para restablecer los equilibrios iónicos. Entonces en estas figuras se resume un poco entonces lo que es el potencial de acción relacionado con la presión que hay dentro de los ventrículos, el volumen de sangre dentro del ventrículo o que tiene cada ventrículo, y los ruidos cardíacos que se perciben a través de lo que se dice el fonocardiograma, o lo que uno puede percibir a través de la auscultación durante la sístole y la diástole cardíaca. Recordemos que tenemos sístole auricular y ventricular. Y de esta manera entonces como hemos visto que se produce el ciclo cardíaco, ese ciclo que va desde la relajación o diástole del corazón a la sístole auricular y la sístole ventricular, en la cual primero se contraen los ventrículos y luego se contraen las aurículas, impulsando o terminando de llenar los ventrículos de sangre con ese volumen que habíamos visto acá. Aumenta el volumen de la sangre hasta más o menos 120-130 mililitros y luego hay eyección de la sangre de más o menos unos 70 mililitros en esta fase, que va a estar relacionada entonces el gasto cardíaco con la cantidad de veces que se realiza este ciclo cardíaco por minuto, que es aproximadamente 75 veces por minuto, y la fuerza o el volumen sistólico que se eyecte con cada uno de estos periodos, que en promedio es más o menos 70 mililitros tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Y de esta manera entonces hemos terminado con lo que es la clase 22 del corazón y cómo, o sea, la estructura del corazón, cómo está formado, cuál es su histología y cómo funciona ese corazón. Entonces, bueno, los invitamos entonces a la clase siguiente, que está relacionada con del aparato circulatorio o cardiovascular con los vasos sanguíneos.